Bueno, Mer, hoy tenemos un episodio que me hace muchísima ilusión. Ya sabes que te recomendé la serie de Netflix En el Barro, de la que soy muy fan. Yo creo que es de las últimas series que he visto que más me ha enganchado, te lo aseguro. Y que a las dos nos ha dejado muy tocadas. La película de Miss Carbón a mí me tuvo una tarde entera llorando, o sea, me pareció maravillosa. ¿Y qué tienen en común estos dos proyectos y otros muchos? Romina Escobar. O sea, tengo muchísimas ganas de esta entrevista. Yo la verdad que Miss Carbón es que de verdad sí, o sea, es todo lágrimas, me encantó. Y tengo que decir que en el barro aún no la he terminado, así que por favor no me hagáis spoiler. Pero bueno, no nos vamos a enrollar más con la introducción porque tenemos mucho de qué hablar. Somos Gemma Odison y Mer de María y esto es el cine friki de una de cal y otra de arena. Bueno, Romina Escobar, bienvenida al Cine Friki de una de Cali otra de arena. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un gusto, un placer estar acá. Un placer para nosotras tenerte aquí, Romina. O sea, de verdad que estamos flipando porque además estás ahora mismo en muchísimos proyectos, estás en presentaciones, hace nada estás con Miss Carbona, así que estás promocionando otros proyectos en otros festivales. O sea, es que estás a tope. Sí, por suerte estoy con una seguidilla de trabajos que ojalá no se corte, que siga así. Estoy muy feliz, muy contenta, pasando un momento muy lindo. Qué bueno. Vamos todas que sigan. Ojalá, porque de verdad, bueno, primero de todo, para quien no te conoce, ¿quién es Romina Escobar? Romina Escobar es una actriz trans, orgullosamente trans, que ha luchado mucho en su vida para estar hoy trabajando de lo que le gusta. Y muy buena actriz, Mira, muy muy buena buena actriz. actriz. Muchas gracias, chicas. Antes de entrar en tus papeles y en la representación en pantalla, sí que nos gustaría empezar un poquito por ti. ¿Cómo nació tu relación con la actuación? O sea, ¿qué es lo que te hizo pensar esto es lo mío, ¿no? Bueno, como conté, soy una persona trans y cuando era un niño, porque era un niño en ese momento, tenía, no sé, 5, 6 años, mis juegos eran juegos femeninos. Jugaba a ser una mamá, una maestra, la Mujer Maravilla, la Wonder Woman. Y, y, y sentía que por ahí, estamos hablando en los 80, 90, otra época, ¿no? Que ahora está como un poco eh, mej- mejoraron las cosas, digo, para esa época era como más difícil todo. Entonces yo no entendía lo que me estaba pasando a mí, pensaba que era la única persona que le pasaba esto, de jugar a lo femenino, y yo sentía, porque la sociedad y todo mi entorno me hacía sentir que eso estaba mal, que eso no se debería hacer, que un niño no podía jugar a ser una protagonista de una novela, ahí están mis hijos, eh, o ser la heroína de un cuento o una princesa o lo que fuere, ¿no? Entonces jugaba a escondidas, jugaba a solas y, y eso me llevó después, con el tiempo, en mi adolescencia, a estudiar teatro. No, estudiar teatro empecé a los 8 años, cuando tenía 8 años, porque tenía que sacar por algún lado la beta actoral. Primero estudié danzas, primero fue en el coro, el colegio, cantaba, después fueron danzas folclóricas, de aquí de Buenos Aires, de Argentina, y después teatro. Qué bueno. Es que al final creo que el teatro te permite, te da una libertad tremenda para, sobre todo para una persona a la que le están privando de ser quien es, tener esa posibilidad de, por unos momentos, ser tú, creo que eso es algo, eso es una cosa que el teatro favorece mucho. Y tengo la curiosidad de saber si hay algún actor, alguna actriz que en ese momento te hiciese, porque hay veces que proyectas, ¿no? Y que como que dices, jo, esta persona, entre comillas, es un poco zona de confort para mí. ¿Tienes a alguien en mente así que fuese esa figura? Sí, mira, yo no, en ese momento no había como mucha referente, por lo menos acá en Argentina, de personas trans tampoco sabía lo que me estaba pasando, no sabía si qué es lo que me iba a deparar el destino.
si iba a ser una persona trans. Yo sabía que me gustaba lo femenino hasta ese momento, que quería ser una mujer, o sea, o referenciarme con una mujer. No sé, todas las protagonistas de las novelas, como que Rafaela Carrá, como que la amaba, tenía todos sus discos en esa época, los discos de pasta, que lo ponían, después cassettes. Y acá en Argentina hubo una película que se llamó Tacos Altos, donde ahí vi por primera vez un personaje trans, que lo interpretaba un actor que se llama Willy Lemos, que yo después lo conocí y le dije que lo admiraba un montón, porque fue el primer personaje trans por el cual yo me choqué, ¿no? Y me causó como, digo, yo no sabía si quería ser trans en ese momento, no sabía lo que significaba ser una persona travesti o una persona trans. Sí sé que empaticé un montón con ese personaje y que la historia era como una historia, bueno, la de muchas, ¿no? De prostitución, termina muerta, como que no era lo que yo quería para mi vida tampoco, o sea, por ser trans. Pero lamentablemente la gran mayoría de nosotras, del colectivo, del colectivo trans, terminamos o ejerciendo la prostitución o muriendo por diferentes causas. Viste que el promedio de vida, creo que allá también es como acá, es muy corta edad de una persona trans. Entonces, eso fue mi primer como referente. A su vez había un grupo de transformistas que aparecían en televisión abierta, en canales de aire, donde yo flasheaba porque decía, porque en el grupo de transformistas había mujeres y hombres, y todos con un maquillaje muy exagerado, entonces no sabías cuál era el hombre y cuál era la mujer, y a veces mujeres hacían de hombre, y yo quedé como fascinada. El grupo se llamaba Caviar, Jean-François Casanova, que vino de Francia a Argentina y impuso ese grupo de teatro y que lo presentaban en televisión. Entonces yo quedaba así como anonadada. Antonio Gasalla fue otro que falleció el año pasado, no, este año falleció Antonio Gasalla, que también sus personajes, es un actor cómico, pero todos sus personajes eran femeninos. Entonces yo ahí decía, bueno, un actor que se transforma para hacer reír a la gente. Digo, bueno, por ese lado iría. Y por otro lado, Almodóvar, con Viviana Fernández, digo, y ahí como que me flashó, como dije, sí, o sea, hay otros personajes. Y lo que tenía Almodóvar es que a Viviana nunca la ponía a ser de persona trans, la ponía a ser de mujer, y ahí yo flashaba, yo quiero ser eso, quiero actuar no siendo una persona trans. Y volviendo, creo que te respondí, pero volviendo con algo que me quedó, es que cuando yo empecé a estudiar teatro, mis personajes eran masculinos. Entonces también tenía que lidiar con una cosa de la postura y de hacerme la chonga. Acá se dice chonga, la masculina, como mis personajes masculinos. Me liberé totalmente fue cuando empecé a estudiar teatro, una vez habiendo transicionado, que ahí pude hacer desde Mona, Julieta, Ofelia, los grandes clásicos, García Lorca, La Casa de Bernardo Alba, hice, pero ya siendo mujer trans. Es tan injusto que haya niños que crezcan sin esos referentes y que crezcan sin saber qué es lo que les está pasando y que crezcan pensando que lo que les está pasando es algo negativo, cuando es simplemente, pues son ellos, o sea, es que no hay más explicación. Por eso a mí me impactó mucho ver las películas de Almodóvar, porque creo que sus personajes están tan bien construidos y no le da importancia, o sea, es que es maravilloso. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, hace poquito estuvimos hablando con una compañera, o una amiga, de, ostras, no sé si, porque cada vez que vemos a una persona del colectivo, me da la sensación de que están muy estereotipadas. Cuentan siempre como las mismas historias, por eso me gustó tanto la película de Miss Carbón, porque es como, estás contando una historia real y no te estás basando pues ay, es que pues es un chico gay, pues es que se tiene que comportar así. Me da la sensación de que la gente cuando escribe estos personajes lo hace muchas veces desde el desconocimiento y por eso se cae tanto en los tópicos. No sé si tú también tienes esa sensación. Incluso los niños, perdón, que tampoco saben que existe otra posibilidad, ¿no? Y que viendo quizás un tipo de cine les puede abrir la mente
a, oye, pues es que a lo mejor puedo ser de esta forma que yo quiero ser, ¿no? Justo. Claro, tal cual. Bueno, es lo que me pasaba a mí por ahí ahora está un poquito más abierto, pero cuando yo Mm. era niña o adolescente, como los que referentes eran muy pocos. Acá en Argentina, por ejemplo, estaba Cris Miró, Flor de la B. Sé que hubo antes otras actrices trans que tuvieron que emigrar, eh, eh, fueron bailarines en su momento de grandes vedettes y después fueron vedettes ellas. Vanessa Shaw, Ana Lúpez, y otras más que tuvieron que emigrar, que fueron a trabajar al Carrusel de París o a otras diferentes compañías en Europa, porque acá no podían. De hecho, en la historia, Moria Kazan, que es una referente muy grande, también un ícono aquí en Buenos Aires, cuenta que Ana Lupe se tuvo que escapar porque la llevaban presa todo el tiempo, que estaba como en su transición, era un bailarín que transicionó a vedette, a mujer. Entonces tuvo que escaparse a Chile, de Chile fue a Europa, y como toda una... Porque vivíamos presas, digo. Yo también llegué, no mucho, pero la última etapa de la persecución que hubo acá en Buenos Aires también la padecí y la sufrí. Es que es muy Pues que heavy. es Inalipe que es muy duro. ser tú. O sea, es que de verdad que no me entra en la cabeza y por eso muchas veces, ahora que estamos por desgracia viviendo una época en la que parece que se están reactivando muchos pensamientos peligrosos, me llevo las manos a la cabeza porque lo hablaba hace poco con Mer, digo, ¿por qué no es tan sencillo a veces? Ves una película y dices, soy capaz de empatizar con un personaje, ¿no? Sales de ahí y nos convertimos pues, en personas muy racionales. Por eso creo que es tan importante pues, películas como la de Miss Carbón, porque ayudan a que la gente empatice y conozca. Es que somos personas. No me entra en la cabeza cómo la gente no lo puede ver. Así es. Y además que tampoco estamos, o sea, que tampoco es nada que le, que le afecte a otras personas, ¿no? O sea, que no le estáis haciendo ningún daño a nadie. Bueno, no le estamos haciendo ningún daño a nadie al final. Así Entonces, es contar historias, y, historias. claro. Y bueno, hemos visto en alguna otra entrevista que has contado que elegiste tu nombre artístico en homenaje a Romina Yan. Entonces, ¿qué Sí. significa para ti ese gesto y tenerlo hoy en día, ¿no? Todavía. Eh, eh, fue, bueno, en mi adolescencia había un programa donde ella Jugate conmigo se llamaba, donde ella trabajaba y, y con un grupo de amigos de esa época, de la misma edad, creo que tenemos como más o menos la misma edad. Y yo estaba como que quería hacer, jugaba y bailaba como hacía ella, y me dijo, ¿por qué no te llamas Romina? Y ahí me hizo un flash y me gustó el nombre. Jugaba con lo de Mina, porque también me gustaba el personaje de Drácula, entonces ponía Mina en grande. Eh, y el nombre de ella. Bueno, el papá de Romina Yan es un productor muy importante aquí en Argentina y una amiga mía, trans, Lizzie Tagliani, trabaja con él. Ujú. Y un día me manda un audio diciéndome que estaba con él y que le iba a contar que yo me llamaba por su hija. Y ahí me agarró una emoción, porque después él me manda un mensaje como agradeciéndome y yo digo, no lo puedo creer, y yo lloraba, tipo, muy emocionante. Después me pasó de trabajar en una serie, en una novela, en los mismos estudios donde estaba ella y ya como trabajé con el galán de ella. ¿Llegaron a ver Rincón de Luz, chiquititas y todo eso? No, No. no. Ella era como la hermana mayor de un hogar de... Estefan. Entonces, huérfanos. Entonces no me salía la palabra huérfano. Bueno, Nada. en un hogar de huérfanos ella era como la protagonista y cuidaba a todos como una cosa, una especie de madre, y tenía su partenero, su galán masculino, con el que trabajé en una tira, y yo me emocionaba porque él me contaba historias de ella, y estaba como así, una nube. Qué bueno. Y qué bonito que al final, de alguna manera, mirando tanto a esta persona, vuestros caminos se hayan cruzado tanto. Sí, la verdad que sí, es de no Qué, creer.
Es que justo, o sea, a mí yo me volvería loca. O sea, de verdad. Y no, O yo no, sea, no paraba, claro. Bueno, me pasa mucho de un tiempo a esta parte de emocionarme todo el tiempo, pero porque lo que les conté, digo, yo viví otra época, o llegué a vivir el final de esa época, que no vuelva, pero y estar viviendo este presente, digo, como que me emociona, y más con la actuación, como ustedes cuando me presentaron, digo, eh, he logrado un montón de cosas sin, o sea, yo solo quería actuar, y todo lo que vino después es como un regalo para mí. Pero qué es guay. que o sea, es merecido, Romina. Pero no solo, ya no solo por el talento, sino hay veces que yo creo que la vida te debe. Y creo que hay muchas personas que les debe, como es tu Claro. caso. Me Y, emociona. y también un poco siguiendo esta línea, ¿no? De, ya que tú has tenido muchos referentes y, joder, has llegado, estás llegando muy lejos y esperemos que más lejos todavía llegues. Hombre, Sky is the limit. Claro. ¿Qué le dirías a un chico o a una chica trans que quisiera seguir tus pasos, pero que tenga miedo a lo mejor de presentarse para papeles pues de mujer cis o de hombre cis por no encajar o pues eso, por miedo, ¿no? Al final. Que lo hagan, que hagan. A veces parece una frase hecha de que los sueños se cumplen, pero a mí me ha pasado. Tarda por ahí, no se cumplió en el momento que lo soñé y se me cumplió. Tardó mucho tiempo en pasar, pero sí, nunca bajar los brazos, porque las puertas a veces se cierran, ¿no? Pero cuando se cierra una puerta se abre otra o se abre una ventana. Digo, no caerse, tratar de mantenerse y seguir batallando y seguir yendo. Yo al principio no había muchos personajes para personas trans. Y yo buscaba una mujer y yo me presentaba, decía, bueno, el no ya lo tengo. Digo, voy a ver si por ahí alguien me ve y me dice sí. Y buscaba, iba golpeando puertas y a ver cuál se abría. Así que sigan por sus sueños y que luchen por lo que uno quiere. Voy a utilizar las palabras de otro argentino, del Cholo Simeone, que decía que si se cree y si trabaja se puede. Y creo que es un Así, poco el resumen. sí, tal cual. Y siguiendo con un poco la investigación que hemos hecho, me ha llamado muchísimo la atención que comentabas en una entrevista que la primera vez como que te subiste a un escenario fue haciendo una especie de playback de la canción I Have Nothing, que me fascina. Decías que te temblaban las piernas, que estabas nerviosísima, pero que a la vez como que sentiste algo, ¿no? Me gustaría preguntarte por qué esa canción y qué recuerdas de ese momento. Wow, sí, fue la sensación que tuve fue como de, de amor, de luz, de contención. En realidad me estaba dando el reflector en la cara y me daba mucho calor, pero digo, yo sé, para romantizar el momento, digo, wow, qué lindo sentir ese calorcito como en la cara, ¿no? Era el reflector que me iluminaba y de repente bajar la mirada y ver, porque era la hora de la cena. En los 90 Alaska trajo el Morocco a Buenos Aires. Ujú. El show fue en el Morocco. Entonces se cenaba, no sé si en España fue lo mismo. En el lugar se cenaba y después había discoteca en el mismo lugar. Pero a la hora de la cena había un show de drags y transformistas. Bueno, y ahí fui yo donde yo hice el show. Y de repente se juntaba el underground de Buenos Aires. Por ahí podés encontrar a una diva de argentina, actriz, o un jugador de fútbol, o una travesti, era como una mezcla rarísima en los 90 en ese lugar, en el Morocco. Y mirar al público y estar, bueno, estaba Susana Jiménez, no sé si la conocen ustedes, es como nuestra Mm, diva argentina. sí. Bueno, y Moria también, pero digo, estaba sentada ahí comiendo con el que era su pareja y su amiga en ese momento, y miraba más atrás y estaba la gente de la MTV, como, y no me podía creer. ¿Y por qué la canción? Porque Whitney Houston me gustó mucho siempre. Eh, y yo creo que ahora pensándolo, como me dijiste vos, qué me pasaba cuando era chica, y yo buscaba como mi referente, ¿no? Y como veía esa morocha y digo, yo voy a ser una morocha como ella. Como, entonces eso, era como llevar el juego que hacía en mi cuarto al escenario. Claro, Qué bueno. claro, claro, y vivirlo, que es lo que tienes que hacer, es lo que tenemos que Sí. hacer todos, con todo. Total. De hecho, Y tienen ese lugar en mm, Morocco, ahora me acordé,
vino Madonna con Jonathan Pryce, Antonio Banderas, Melanie Griffith, porque en ese momento se estaba grabando Evita en Buenos Aires. Sí. Amigo. Entonces, nada, fue como, wow, no tengo porque no había celulares con cámara en ese momento. Pero nada, creo que lo llevo en mi recuerdo y en mi mente. Pero qué chulo, ¿no? Haber vivido eso, o sea, girarte y decir, madre mía, o sea, es que estoy rodeada de estrellas Claro. por todas partes y además con un ambiente, por lo que tengo entendido, muy chulo. Y Sí. a su vez, porque había realidades mezcladas, ¿no? Porque por un lado eso, y por otro lado por ahí no tenía para pagar el alquiler. Wow. Porque lo que yo trabajaba en el Morocco, lo trabajaba jueves, viernes, sábado y domingo, y sábados, creo que el domingo no habría. Y con eso que me pagaban ahí, yo tenía que tirar toda la semana, y por ahí, tipo, hacer malabares para poder comer, para poder vivir, para poder el alquiler y todo eso, ¿no? Como... Y no es que me llamaban todo el tiempo. Bueno, esas partes a veces uno no cuenta lo feo, pero digo, para esto de que de darle aliento a los chicos, ¿no? A las nuevas generaciones, que por ahí no todo es color de rosa, pero hay que seguir, ¿no? Como batallando. No, y que además está muy bien también, Romina, contar esto porque hay gente que creo que ahora mismo hay muchas generaciones, y yo lo digo la primera, que muchas veces nos desanimamos, pues que pensamos, también yo creo que también hay que ver un poco con la autoestima, ¿no? De, pero ¿cómo me voy a comparar yo, pues, con Romina Escobar? Pero saber que Romina también lo ha pasado mal y que ha luchado tanto para estar donde está, creo que a la gente, en este caso, también le dice, jo, pues merece la pena seguir luchando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es eso, no bajar. Y las ganas. Y la Digo, gana. yo sabía que en algún momento algo iba a pasar. Digo, por ahí me llegó tarde, porque yo soy una persona más grande. Me hubiese gustado que, nada, lo de los sueños, ¿no? Que me pasara a los 20. Como, pero bueno, nada, estamos viviendo este momento y hay que agradecerlo. Agradecer principalmente y seguir viviendo. Y disfrutarlo a tope, sí, sí. Sí, sí, además que ahora yo creo, y yo la primera, no tenemos tolerancia a la frustración, ni tenemos paciencia, ni nada, nos cuesta un montón, o sea, pero es que ya con cualquier cosa, en cuanto coges el móvil, no te carga la cámara de fotos, ya dices, ay, mm, ¿sabes? Me da mucha rabia y a lo mejor llevas esperando 10 segundos, pero ya no tienes... o yo tengo amigos que se han puesto a buscar trabajo, han durado medio mes, 15 días y han dicho, bueno, pues nada, me vuelvo al trabajo que me da mi padre porque no, porque es que no encuentro nada. Dice, pero si es que has buscado 2 semanas, es que no te has dado tiempo a... Entonces yo creo que es muy importante que cuentes todas estas cosas porque la gente se piensa que por decir, venga, y voy a ser una estrella, ya la semana que viene van a estar en Hollywood y no, la realidad no es esa. Eso digo, mirá todo lo que pasó hasta que pueda trabajar de lo que realmente me gusta. Y la Mm. posibilidad que me dio la actuación de poder viajar, porque yo antes jamás hubiese pensado estar en Europa, tipo, lo veía como muy lejano, como que nunca iba a llegar y estar en festivales y al lado de actores y actrices que yo miraba por televisión, yo digo, wow. Pero es todo un trabajo. Y mientras tanto, cuando yo en esos momentos donde, perdón que hablo un montón, chicas, No, No, no. no, estás encantadísimas. pasaba esto de que no había trabajo, o sea, para personas trans o no había personajes trans, yo estudiaba y me metía a mis clases de teatro. Digo, pues, me voy a preparar para que cuando llegue ya estar lista, como Claro. me costaba un montón también con esto que te decía yo, con lo que me pagaban en una discoteca, yo tiraba todas las semanas y pagaba mis clases y un montón de cosas más. Y un montón de gente me dijo, atente a esto también, un montón de gente me decía, deja de perder el tiempo, no vas a llegar a nada. Digo, hace algo que te dé trabajo, que te dé dinero. Estudiando teatro, no, bueno, nada, y acá estoy. Digo, ahora estoy viendo, Esta será su humilde opinión, claro. como que lo Claro. echaban a menos. Y lo que me pasaba a mí también en mis clases de teatro es que era como mi refugio, como mi lugar lindo, como por ahí tenía una semana malísima, ¿no? De no tener trabajo o del hostigamiento de la gente o
o el mal amor de una pareja, o lo que fuere. Digo, y llegaba a mi clase de teatro y como que ahí yo soltaba todo me renovaba mi vida, mi- Te carga muchísimo. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, yo hago clases de teatro, yo no actúo, simplemente lo hago con mis amigos y es que te recarga, tú puedes tener una mierda de día, pero que te permitan pues eso, estar con esta gente haciendo cosas que nunca te imaginabas que ibas a estar haciendo, te recarga y sales, pero como si fueses otra persona totalmente distinta. Y es que también en la actuación es volver a ser un niño, una niña, porque vas a Total, jugar. Uno va creciendo y va lidiando con sus propios prejuicios, ¿no? Como que esto ya no lo hago, que eso. Y cuando sos un niño o una niña, vos sos una doctora o una ama de casa o una mamá y te la crees. Y decís, yo soy la madre y cuido a mi muñeca, así, o lo que fuere, o soy una doctora y lo crees y haces recetas para que la otra persona vaya a buscar a la farmacia. Digo, te lo crees, cuando vas creciendo vas teniendo vergüenza y te va dando cosas hacer esto, digo, no, bueno, no, pero no, es volver a las fuentes, es volver a lo que hacías cuando eras un niño o una niña. totalmente. Y rescatando un poco algo que has dicho antes, tu papel en Nosotros nunca moriremos, ahí interpretabas a una mujer cis y fue un hito. Entonces, ¿cómo viviste tú eso? Wow, bueno, grabamos un mes antes de la pandemia en Entre Ríos, una provincia acá en Argentina, que es como en las afueras, un lugar como muy lento. La película es media lenta, pero porque tiene toda esa magia de lo que tiene una provincia. Pero desde el 1 de febrero hasta el 1 de marzo estuvimos rodando la película ahí en Entre Ríos. Y el 15 de marzo, pandemia, o sea, se cerraron las salidas. O sea, 15 días tuve desde que terminamos el rodaje. Y eso creo que aceleró la cosa de postproducción y de montaje, porque en septiembre ya estaba lista la película. Y ahí es cuando el director Eduardo Crespo me dice, nos vamos a San Sebastián. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Mm. Pero también era loco porque estábamos en pandemia, como que se estaba abriendo, ¿no? Y acá en Argentina, a mí me dio como un poco de culpa, porque no podía, o hay una persona que no podía viajar de una provincia a otra con su hija, se hizo viral en televisión con su hija que se estaba muriendo de COVID y querían ir a un hospital y no la dejaron. Y yo estaba viajando a Europa, digo, como a mí, o sea, como la frivolidad me deja, pero una persona, y eso me dio como un poco de culpa. Pero después claro. dije, bueno, nada, y hablé con amigos, me dice, bueno, pero estás yendo, te están dando la oportunidad de viajar y qué sé yo. Pero viste como, no sé, no es que me haga la buena, pero me dio culpa en serio eso, por la imagen que vi en televisión de esa persona. Me estoy yendo por las ramas, pero No, no, volviendo nosotras a la encantadísimas, Romina. bueno, y ahí la presentamos en San Sebastián y que para mí fue todo como wow. Siempre todo es wow para mí, porque nunca lo imaginé, o sea, lo pensé, pero el estar ahí eh, fue muy emocionante. Y le decía al director, le digo, porque nada, presentaban la película, qué sé yo, pero en ningún momento decían o decían que yo era trans. Y ahí me vino como una cosa, digo, también luchamos para que no nos digan, bueno, la trans, ta, ta, ta. Pero por otro lado, estar ahí y no visibilizarme es como, pasaba como una señora más. Hasta que yo dije en la rueda de prensa, dije, porque soy una persona trans y sentí que los periodistas o la gente que estaba ahí como que me empezaron a mirar con otros ojos. No lo digo mal, pero como diciendo, wow, entonces Claro. como, Sí, ah, y ahí empezaron a más notas y esto, lo otro, y ahí dije, bueno, está bien lo que dije. Porque si no yo, pasaba. yo hay veces que tengo como un poco también ese dilema porque muchas veces me da un poco de rabia, ¿no? Que hay alguien que se le señale simplemente por ser hombre o mujer trans, más allá de su trabajo. Entonces, justo lo que está diciendo, también ese punto de, es que si no, no se visibiliza, también es importante. Entonces, ¿dónde está el equilibrio, sabes? Claro. Sí. Bueno, eso es lo que hablamos con mis compañeras trans, actrices también, que nos gustaría y que hacer personajes que no sean solamente trans.
De hecho, creo que los Javi los están haciendo, porque vi a chicas que trabajaron en Veneno en otras series, aparece, no sé, como una abuela o como una... Y no importa si es trans, no trans. Por ahí vos lo sabés porque la conocés, pero es una abuela, es una señora. Eso. Y ojalá que pase acá también, o que pase en el mundo, digo. Por supuesto, o sea, que se Sí. generalice. Pero, Sí. ¿creéis realmente que la industria está avanzando hacia una inclusión real en términos de historias, de quién eligen los guiones, de los guiones? ¿O todavía nos queda camino por recorrer? Creo que se está avanzando, que todavía no es el cambio real, pero sí, de a poco, qué sé yo, me gustaría que fuese más inmediato porque yo estoy creciendo. Porque cuando llegue toda la inclusión ya no voy a estar. Oh, No, pero me encantaría que sea inmediato, ojalá que sí sea. Pero también me parece que pasó con los chicos gays, que al principio eran mostrados de una forma como peyorativa o como ridiculizados, y después hay grandes historias de personajes gays que fueron protagonistas. No sé si les tienen alguna referencia, pero acá en Buenos Aires, por ahí, había una novela, una tira, una serie donde había una pareja gay. Y la pareja gay tomaba más protagonismo que la pareja heterosexual, que era la protagónica. Como que la gente miraba esa historia. Y creo que así como pasó con ellos, va a pasar con nosotras. Y con todo el colectivo, con todas las letras del colectivo debería pasar. No por solo personas trans, con hombres trans, con personas queers, bisexuales o como te definas. Digo, creo que son historias ricas de contar, historias necesarias de contar, que el público y que la gente, como dijeron ustedes, empatice con estas historias. Me parece sumamente necesario. Creo que vamos avanzando hacia allí, pero todavía veo que cuesta. Mira, hace poquito estuvimos con una compañera que también hablábamos de una serie muy mítica aquí en España que es Aquí no hay quien viva. Y hay una pareja gay que es icónica y hablábamos de que, pues que un chico que conocía que dijo que él, viendo esa pareja, había descubierto lo que era una pareja gay. Entonces, mi punto es lo importante que es presentar este tipo de personajes, porque al final es la vida. Y sobre todo de cara a esas generaciones más jóvenes que crezcan teniendo estos referentes y que crezcan con esa libertad y con ese conocimiento de decir, es que, pues, para que a lo mejor no les pase lo que te podía pasar a ti, decir, no sé lo que me está pasando. O que crezcan con ese miedo de decir, madre mía, como diga lo que me está pasando, me van a juzgar. No, es que no tienes que decir nada. Peor, me van a matar. Justo, justo. claro. Y luego también, Romina, me interesa saber mucho tu opinión, porque antes lo estábamos hablando justo con un amigo, y digo, o sea, está muy bien que hagan películas, series, tal, visibilizando pues todo el sufrimiento, ¿no? Que ha pasado el colectivo, porque no hay otra forma de llamarlo, es sufrimiento. Pero también yo he hecho un poco en falta, que quizás a lo mejor es que yo ya estoy pensando muy adelantada, ¿no? Pero yo que he hecho en falta también películas y series que tenga personas del colectivo que sean protagonistas y que su historia no se centre en que es parte del colectivo. Es decir, pues un Harry Potter y Harry Potter siendo gay y no pasa nada porque Harry Potter sea gay, ¿sabes? O, bueno, he dicho Harry Potter, pero bueno, ¿qué puedo decir? Un Cualquiera. Indiana Jones, pues Indiana Jones va a hacer sus cosas, es gay, pero nadie se plantea es que Indiana Jones es gay. Bueno, acá pasó, Efectivamente. bueno, también Linterna Verde, ¿no era gay? Y Sí, acá se una evolución de que las madres no querían que él vieran a Linterna Verde. Como, bueno, ciertas madres, no todas, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero tiene un punto, sí, sí, yo también lo pienso. Es como, ¿cuándo vamos a dejar de darle como esa importancia y como naturalizarlo? Porque, no sé. Porque al final, o sea, creo que hay que hacer ciertas historias para reivindicar, pero creo que también hay que hacer otras historias para normalizar que esto, pues, que existe, que las personas somos así, o heteros, cis, o sea, bueno, trans, homosexuales, que hay de todo tipo
de gustos, de personalidades y no pasa absolutamente nada. Yo creo que va a pasar y que en algún momento va a llegar, así que señores directores, Por favor. guionistas, escuchando, llamamos a la solidaridad de ustedes, que empaticen más con nosotras, nosotros y nosotres. Totalmente. Sí, y bueno, ya volviendo un poquito back on track, bueno, aquí en España podemos verte en Netflix en El Barro, que además creo que ya han afirmado que va a haber una segunda temporada, y también podemos verte en Movistar con Miss Carbón, pero bueno, Así sabemos que es. tienes muchísimos más proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de estas experiencias y de, bueno, de los proyectos que tienes entre manos que puedas contar, claro? Bueno, Miss Carbón fue una experiencia maravillosa. Pude ir a trabajar a grabar ahí a España y de hecho fui al estreno también en junio y quedé enamorada ya, quiero volver en algún momento. De hecho, amigas me decían que me quedara, pero también yo tenía trabajo acá, viste, como nada, es muy loco todo lo que... Mira, del niño aquel que jugaba en el espejo a de repente queriendo vivir allá. Bueno, Miss Carbón fue hermosa experiencia y bueno, ustedes lo han dicho, es una historia real de Carlita Rodríguez, eh, que cuenta todo lo que ella pasó para poder conseguir un trabajo. O sea, miren qué loco, ¿no? Para poder trabajar, para poder vivir dignamente. Y en el barro, yo estaba en España, en Bilbao, estábamos grabando en Bilbao cuando hago el casting para el barro. De hecho, me ayudó una compañera en el hotel donde estábamos parando, había un gimnasio en la parte de abajo, corrimos todos para usar la pared blanca atrás y poder hacer el casting, el autocasting que haces con el telefonito y lo mandás. Y cuando llegué, porque bueno, hubo una parte en Bilbao y otra parte en Río Turbio, en la Patagonia Argentina de Miss Carbón, ahí me avisan que había quedado para la serie en el barrio. Así que fue como una seguidilla de cosas, porque termino de grabar Miss Carbón y empecé a grabar en el barro en la primera temporada y bueno, como dijeron ustedes, se grabó 2 temporadas, la segunda ya también está grabada Qué y bueno. ahora el próximo año saldrá principio de año. Así que fue una experiencia maravillosa y conocer un montón de gente. Bueno, Ana Rujas está en el elenco de en el Es bar. que en el bar, María Becerra, Lorena Vega, Ana Garibaldi, o sea, en Miss Carbón, Lux, ha estado Paco León, o sea, es que has trabajado con gente muy, muy guay. O sea, ¿hay alguien ahora mismo que digas, "Buah, me encantaría trabajar con esta persona"? O sea, ya por pedir que no quede. Pero, o sea, actor, actriz, director, ya, vámonos locos. Rosy de Palma. Sí, sí, o sea, Loli, firmemos. Rosy es divina. O sea, me encantaría. en el estreno me encuentro con Topacio, ¿Sí? a Topacio Fresh. Bueno, a Topacio yo la conozco de la época que contaba los playbacks de Whitney Houston. ¿Tal? Entonces me la volví a encontrar allá y ella me dice, vamos para el estreno de, ¿qué era que se estrenaba? Eh, Super Sara, la serie de Sí. Sara Montiel. Entonces ahí me presenta a Lorena Vega no, perdón, a Lorena Vega, mi compañera de acá. Ay, ¿cómo se llama? Ay, Valeria Vega. Vegas, Sí, sí. Valeria Vega, me la confundí. Me presenta a Valeria Vegas, bueno, me reencuentro con Alaska y, y Viviana Fernández. Fue como, La viví. está hermoso, hermoso todo lo que viví ahí. Y bueno, después de todo lo que has vivido, todo lo que has luchado, todo lo que has sufrido, ¿y qué sientes ahora cuando estás en estrenos, en festivales? ¿Hay algún momento en el que miras atrás o te centras simplemente en el momento? ¿Qué sientes? Por ahí en el momento mucha felicidad, ¿no? Estar contenta con la sonrisa así, no poder más. Y después cuando caigo, cuando voy bajando, o esa misma noche o ese mismo día, una vez hablando con una amiga, ay, me emociona esto, pero me dice, mirá dónde estás, o sea, mirá todo lo que hiciste, dónde estás, lo que estás logrando. Y ella que conoce mucho mi lado B, digamos, de dónde vengo, y me dice, ¿te acordás cuando, ay, bueno, cuando dormías en el piso?
Eso, digo, ¿no? Como en el piso, ¿no? Digo, en el piso de la casa de una persona, porque no tenía cama, pero y me daba un lugar para dormir y yo me acurrucaba donde podía, porque no tenía para pagar un alquiler. Es que, Romina, lo que te está pasando es que te lo mereces. O sea, porque has currado un montón. Es lo que decía antes. Aparte, de verdad, la gente, es que cuando te vea, va a decir, es que es una pedazo de actriz. Pero es que, claro, has estado preparándote, has estado currando un montón. Es que te lo mereces. O sea, es que te mereces estar donde estás y todo lo que te venga. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Y me emociono yo también. Sí, es que, claro, a mí las Eso, historias de superación me emocionan muchísimo. Te eso lo digo que no pierdan los sueños, que no, digo que va a llegar en algún momento. Yo sabía, pero no lo dije del lado de esto del piso, porque mi amiga me recordó, porque también una vez se ciega o con los flashes te mareas un poco, ¿viste? Como que, ay, qué sé yo, pero digo, ¿de dónde venimos? ¿No? Como no olvidarse que todo lo que pasamos, que ese niño que jugaba en el espejo, mirá lo que logró, porque podía haberme pasado un montón de otras cosas y no pasó. Digo, no quiero poner un paño feo, pero también he pensado en horrores hacer. Y no, y tenés que seguir. Eso va Sí. para lo que decías vos de una palabra de aliento. Porque a veces te caes y por ahí no querés estar más, ¿viste? Y no, tenés que seguir luchando. Porque las Sí, cosas bonitas pueden llegar, sí. Sobre todo, pero sobre todo es muy difícil cuando la gente no te da la oportunidad. Y ya no hablo a nivel laboral, sino porque no, es que sientes como que no te aprecian como persona. Y eso es muy duro. Entonces, si hay algo que a mí me gustaría con este podcast es que esa gente que pueda escucharte se dé cuenta de que las cosas muy poquito a poco, pero están cambiando y que puedan tener esos referentes que a muchas y a muchos os han faltado. sí, sí, sin duda. A veces ser referente no sé si es lo que me gusta, pero sin querer ser, lo soy. Digo, me pasó en una serie donde la primera vez, por lo menos acá en Argentina, se presentaba una historia de una persona trans en el prime time de la televisión, ¿no? Como era parte de una historia. Pequeña Victoria se llamaba la serie. Donde yo era la mejor amiga de la protagonista, pero la cantidad de madres y de criaturas trans que me escribían, yo no lo podía creer. Digo, yo no, me mandaban dibujitos como, Qué bueno. eh, y no lo podía creer, y las madres agradeciéndome, como que me decían esto, que veían un futuro para sus hijos, sus hijas, sus hijes, que no todo era tan oscuro. Y yo digo, qué loco, lo que es el poder de los medios, ¿no? De la televisión, porque si no hubiese... Yo porque estuve en ese momento, digo, puede haber sido cualquier otra persona, pero que me haya tocado a mí, y bueno, me pasaba esto de emocionarme todo el tiempo también, como les dije, porque me tocó vivir las dos partes. Y por ahí que una criatura ay, voy a emocionar otra vez, que una criatura que esté viviendo con total libertad lo que uno no pudo vivir, a mí me pone tan contenta, pero muy contenta. Tienes que estar súper orgullosa. O sea, es que Sí. es muy bonito. Muy bonito. Sí. Bueno, y ya para terminar con algo un poquito más ligero. Vamos. Mira, basta, son ustedes que me hacen llorar. El maquillaje, por favor, el maquillaje. Mm, a ver, Romina, ¿cuál es tu placer friki inconfesable? Es decir, yo, por ejemplo, cada vez que puedo me pongo Caso Cerrado, ¿sabes? Porque es que me da la vida. Yo voy a comer, no sé qué hacer, pues me pongo Caso Cerrado. ¿Qué es esa peli, esa serie, ese programa que tú te pones que a lo mejor dirías, bueno, pues a lo mejor no me gustaría que se hiciera tan público? Lo voy a decir Eh, con toda la valentía del mundo. algo- no tengo.
No. Miro, ponele en YouTube, miro mucho Drag Race. Ah, Eh, em, lo que me pasa, no sé si es friki, es mirar cosas como por ejemplo, ahora estoy como enamorada de España y ver cosas antiguas, por ejemplo, el otro día en Drag Race España, que fan, ¿Mm? vi a, se llama una chica, la Greco, Ujú. sí, sí. hizo Lola Flores. Y eso me llevó a buscar el verdadero acting de Lola Flores haciendo lo que hacía la Greco. Entonces una cosa me va llevando a la otra. Y así, como, no sé, haber visto a los Javis, buscar a la Veneno. Mm. De hecho, hablé con Paca, la piraña, y hablé con un montón de gente de ahí. eh, y buscar a las chicas cuando hizo Vestidas de Azul, las historias verdaderas, y una cosa llevarme a la otra. No es friki, es como, es lo que hago cuando estoy así. Sí, que No, pero es súper te gusta ir interesante. al trasfondo de de las historias. Eso está muy chulo. Está muy Mm. guay. Me encanta eso. ¿La vieron las dos temporadas de Veneno? Sí, yo sí. Bueno, Bueno, ella no ve nada. No, no, es que no lo tengo que sacar. Bueno, Tiempo. haber visto a la actriz que hizo de Lola Flores, digo, Sí, wow. sí. Y buscarla y ver su Muy buena. trabajo. Eso es Mm. lo que hago. Y no es muy friki, Sí, es sí, lo que tiene No, su hago. punto pero friki. Sí, tiene su punto es friki, Romina. mucho No te más quiero romper. interesante, es mucho más interesante que lo mío. Yo lo Es tengo mucho súper friki. claro. Y Amiga, no cada se puede. tanto vuelvo a Rafaela Carrá. Cada tanto digo, volver a Rafaela, que fue mi ídola en la niñez. Y Claro. cómo la lloré cuando falleció. Bueno, Eh, yo Estaba cuando grabando lloré serie, también. estaba grabando una serie acá en España, acá en Argentina, y con mi compañera de trabajo estábamos las dos, y no lo podíamos maquillar porque se nos caían las lágrimas. Digo, se me murió la infancia, como que, y sí, claro. pero tenemos que recordarla con alegría, pero Romina, era como, una canción de Rafaela, la que más te guste. necesito un buen amor, un buen amigo, necesito un buen amor, un buen A amigo. mí me encanta. Además, a nuestro mejor amigo es una de sus cantantes favoritas. No sé si tú lo sabías, pero lo es. Y siempre que salimos, un explota, explota, me expló, siempre es bien. Claro. De hecho, cuando estuve en San Sebastián, estuvieron presentando la película. ¿La vieron? Vos sí, ella no. Sí, esta sí, de verdad. Sí, Bueno, es muy bueno. y también Mm, yo estaba con una chica al cine y lloraba. Bueno, bueno, chicas, yo llorona. Pero verla a Rafael, bueno, viste que al final estoy spoileando, pero a ver, Dale. sale yo ella, creo. Mm. la- sale ella, cuando apareció ella, yo así como Yo. nada. Bueno, y la Nada, chica, porque aquí somos muy lloronas también, ¿eh? O sea, aquí. Yo ya digo, con mis carbón, o sea, bueno, es que de verdad no podéis imaginar lo que yo lloré. que ver Miss Carbón también me emociona todo el tiempo. La vi ¿cuándo fue? El sábado pasado, en el cierre de un festival, y también estaba con una de mis compañeras de elenco y nos mirábamos todos. Es que es de verdad para la gente que no es porque esté aquí Romina, de verdad que cuando terminé de ver la película lo primero que hice fue decirle a Mer, tía, me ha encantado. O sea, es que es muy buena. O sea, aprovechad que las tenéis en plataformas para verlas porque de verdad que es muy buena. Yo Sí, la sí, verdad sí. que cuando la vi en Movistar dije, por... es más, porque claro, aquí se estrenó y luego como que empecé a ver un montón de noticias de como otro estreno, pero era en Argentina. Y yo, Claro, ahora van a poner. Y no, fue una decepción total. claro, Entonces cuando ya la pusieron en Movistar fue como por fin. es muy raro eso, porque por un lado, ahora creo que está en un festival en donde. En Madrid, en los premios Forqué, o Forqué. Ah, ¿por qué? Sí, Sí. sí, ¿por qué? La semana pasada ganó un premio en Roma, que mis compañeras que están en Madrid pudieron ir para allá. Eh, y por otro lado está en plataforma, y acá en Buenos Aires todavía está en el cine.
Como Sí, sí. Un mix. esos paralelos, mis carbones, mis carbones. La verdad que es que no me extraña que esté ganando premios, Romina. Es que, o sea, es que es maravillosa la película. Es que es increíble, de verdad. Además se ve tan fácil, o sea, es muy rápida, o sea, es como que te pasa así. Es hermosa. Bueno, de hecho ahora me voy a encontrar con Carlita Ay, eh, Bueno, en la marcha del orgullo mm. nuestro. qué bueno. Pues tampoco te queremos quitar mucho tiempo. Romina, no te puedes imaginar el placer que ha sido para nosotras tener este ratito contigo. O sea, de verdad, ha sido un episodio súper emocionante. Creo que se va a convertir en uno de mis episodios favoritos. Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Gracias por esta comunicación y bueno, que se repita en algún otro momento. Cuando sea, y Ay, por sí. favor, cuando vengas a España, te pasas por aquí. O sea, estaremos encantadas de verte. Sí, sí. Sí. Así será. Un beso, Ojalá. chicas. Un beso, Pues Romina. muchas Pásate con gracias, Romina. feliz día del orgullo. Gracias. Pasároslo súper bien, disfrutar, que es lo que tenéis que hacer. Muchas gracias, chicas. If you're freaky, you're hot. If you're hot, you're freaky.